Amables televidentes, nuevamente con el programa Personajes de Prestigio y siempre con un invitado muy especial, pero primero que todo el mensaje del oasis del padre Gonzalo Gallo. Haz un alto en el camino y medita estas frases sobre la paz y la justicia. La paz constituye un bien tal que no cabe desear otro más preciado ni poseer otro más útil. San Agustín. Tendríamos paz si la mitad del dinero gastado en las armas se invirtiera en educar las mentes y los espíritus. Dios nunca está allí donde hay guerra, Dios solo está donde hay paz, concordia y tranquilidad. San Bernardino de Siena. Hacer caridad es fácil, pero la paz solo brilla donde reina la justicia, que es la virtud de las almas grandes. Los ricos invierten en seguridad 3 veces más de lo que no aceptan invertir en solidaridad. Si quieres ser pacífico, esmérate por ser justo en lo que haces, lo que dices y lo que piensas. Felices los que padecen persecución por ser justos, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo Jesucristo. Este es el mensaje para esta semana, amables televidentes. Vamos a una pausa comercial y presentaremos nuestro personaje de prestigio para este programa. Amables televidentes, nuestro personaje para esta semana es el doctor Rafael Caicedo Martínez, caleño, abogado de la Universidad Libre de Cali, especializado en el ICESI y es director jurídico de la Cámara de Comercio de Buga por muchos años y vinculado desde hace 5 años a la Cámara de Comercio de Cali, actualmente jefe de registro de entidades privadas sin ánimo de lucro de la misma Cámara de Comercio. Mi querido doctor Rafael, le agradezco mucho por haberme aceptado esta invitación y creo que vamos a dar un buen mensaje a los televidentes hoy y que precisamente quise solicitarle que me acompañara a este programa porque pues, yo creo que es algo muy especial para que los amables televidentes se den cuenta de que es muy sencillo cualquier trámite en la Cámara de Comercio y no como hace unos meses o días que me encontré un amigo comerciante, o tal vez no comerciante, sino que quería de pronto montar un pequeño negocio y me decía, hombre, yo no me meto a eso porque el papeleo que quiere para montar negocio es inmenso y para después sacarlo también, y yo creo que no es así, el cual el doctor Caicedo pues va a tener ahora la gentileza de explicarnos a ustedes, amigos televidentes, que de pronto para muchos comerciantes industriales, pero hombre, es muy familiarizado el nombre de la Cámara de Comercio, pero para muchas personas que de pronto están en el hogar o que ocupan otros cargos muy diferentes, pues a lo mejor no tienen este conocimiento. Yo creo que podríamos empezar, doctor Martínez, pues hombre, hablar un poquito qué es la Cámara de Comercio. Muchas gracias, don Germán, por invitarme a su programa, a nombre personal y a nombre de la Cámara de Comercio. Como usted lo decía en su introducción, la Cámara de Comercio es una entidad de origen legal creada por el Gobierno Nacional de iniciativa particular de los comerciantes o de oficio por el mismo gobierno en un momento dado, de acuerdo a unas circunstancias y características de necesidad de la índole económica misma de la región, de donde surja, en el caso de ser la comunidad comerciante la que solicite la creación de la Cámara de Comercio. Como le decía, la Cámara es de origen y de creación legal, pero son entidades privadas, sin ánimo de lucro, que ejercen unas funciones muy propias, de acuerdo a la ley colombiana. La ley en Colombia consagra las funciones y el registro mismo y las funciones de las cámaras de comercio están señaladas en el Código de Comercio colombiano, que es la ley que regula la institución de las cámaras de comercio. Son entidades, como le digo, privadas, con patrimonio autónomo, sin ánimo de lucro,
y que ejercen unas funciones muy propias de acuerdo a la ley, tales como, en términos generales, para no hablar de todas, podríamos decir que ellas son, en primer lugar, como entidades que agremian a los comerciantes, a los empresarios de la región, o del domicilio, o del municipio de donde pertenece, tienen la misión de servir de gremio a sus intereses, de servir de ente canalizador a los entes comunes del comercio y de sus comerciantes. Para el efecto, ella puede desarrollar investigaciones, puede desarrollar o coordinar políticas de macro para la generación de empleo, para el desarrollo local o regional donde la misma se ubique. Además de estas funciones generales, pues tiene otras tantas, como son los registros públicos en términos generales, tiene centros de conciliación y arbitraje, que son métodos alternos de administración de justicia, y coordinan otros servicios adicionales más, como decía, de promoción y desarrollo regional en la ciudad de Cali. Doctor, cuéntenos, ¿dónde nacieron las cámaras de comercio? Únicamente a nivel de Colombia. No, las cámaras de comercio, su origen es muy remoto, es de muchísimos siglos atrás. Históricamente nacieron en Francia y los países de esa área, surgieron históricamente las primeras cámaras de comercio como entidades que empezaban a agrupar a los comerciantes y algunas de sus necesidades dentro del ejercicio del comercio que ya se daba históricamente hablando, el comercio activo que había por vías marítimas originó que se fuera creando un gran dinamismo comercial en Europa, en el viejo mundo, y de allí surgieron, de las necesidades de los comerciantes de esas latitudes, históricamente las primeras cámaras de comercio. Su desarrollo fue evolucionando con el transcurrir de los tiempos y ya hoy por hoy es una institución arraigada prácticamente en casi todos los países del mundo occidental. ¿Y aquí en Colombia la tenemos desde qué año? Aquí la Cámara de Comercio de Cali fue fundada en 1913, 1915. Es una de las cámaras más viejas en Colombia. Actualmente hay 52, 54 cámaras, si la memoria no me falla, en casi todas las principales ciudades del país hay cámaras de comercio. Tienen unos ámbitos de operación, de jurisdicción propias que se los da la misma ley. En el caso de la Cámara de Cali, su ámbito de jurisdicción abarca la ciudad de Cali, Yumbo, Jamundí, Dagua, Viges, La Cumbre. Esa es la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali. Muy bien, doctor Rafael. A ver, cuénteme, doctor, de todas maneras es obligación para todo comerciante, o comerciante, pues se entiende también con un pequeño negocio, digamos una tienda, es obligación prácticamente inscribirse en la Cámara de Comercio. Sí, mi estimado Germán, porque la ley, el Código de Comercio que le señalaba es la base de las costumbres o de las obligaciones comerciales. Indica que todo comerciante permanente, toda persona que ejerza el comercio de manera permanente, organizada, a través de un establecimiento de comercio o más, debe cumplir con la obligación de la respectiva matrícula mercantil. Sí, señor. Muy bien, doctor. Vamos a una corta pausa comercial y seguimos con nuestro invitado muy especial para el día de hoy. Doctor Caicedo, ¿cuáles son los registros que más, cuáles son los registros públicos que maneja una Cámara de Comercio? Bueno, le cuento, mi estimado Germán, que hoy por hoy son 3 registros públicos los que están funcionando en las cámaras de comercio. El registro mercantil, que es el originario de la Cámara, es al cual la Cámara se debe, pienso yo, porque es, entre otras cosas, su mayor generadora de ingresos, porque por allí entran las obligaciones de renovación de matrícula mercantil,
que son la fuente primaria, diría yo, de funcionamiento de la Cámara de Comercio desde el punto de vista económico. El otro registro que le han asignado a la Cámara de Comercio es el registro de proponentes, que es un registro desde el año 93, creó la ley 80, que es un registro que debe cumplir toda persona natural o jurídica que vaya a contratar con el Estado en unas categorías que señala la ley, deben como requisito previo para contratar con las entidades o las licitaciones públicas estar inscritos en ese registro de proponentes. Y el tercer registro que tenemos a cargo hace ya unos 3 años es el registro de entidades sin ánimo de lucro, del cual yo he estado encargado desde su apertura en la Cámara de Comercio. Es un registro en el cual estamos inscribiendo algunas o gran parte de las entidades sin ánimo de lucro privadas, no sujetas a excepción, y con ello se logró un avance en el sentido de que el gobierno desde el año 95 viene empeñado en poner en práctica unas normas, unos decretos de descongestión de trámites ante las entidades públicas en términos generales. Al entrar en vigencia algunas de esas normas, el gobierno suprimió el reconocimiento de la personería jurídica que hacía el Estado a gran parte de las entidades sin ánimo de lucro. Al quedar suprimido de parte del Estado, el procedimiento entonces se surte con el registro de la Cámara de Comercio, en el cual, a partir del momento de que se inscribe el documento de constitución en ese registro de la Cámara, nace la persona jurídica, entidad sin ánimo de lucro, y 2 certificados de la Cámara a la prueba de su existencia y representación legal. Esos son, como le digo, mi estimado Germán, los 3 registros públicos que manejamos hoy por hoy, y haciéndole una acotación, diríamos que, de acuerdo a un decreto muy reciente, el gobierno nacional le ha encomendado también a las cámaras de comercio, a partir del año entrante, Dios mediante, el registro de instrumentos públicos y privados. O sea, de que la Cámara de Comercio se convierte de esa manera en un pool de registros públicos. Hoy por hoy manejamos esos 3 que ya comenté y estamos prestos, de acuerdo a la ley, a recibir y a manejar y administrar el registro de instrumentos públicos y privados. De manera que con el tiempo, pues entonces, van a tener ustedes más trabajo, digamos, Sí, señor. más generación de empleo, que eso es muy importante. A ver, doctor, yo conocía pues el primero y de pronto el tercero, el de proponentes, pues no tenía la oportunidad de conocer, y muy interesante también para los amables televidentes. De manera que estos últimos 2, pues más bien son nuevos, ¿no? El 93 para acá. Quiere decir que desde 1915 que inició la Cámara de Comercio, pues únicamente con el registro mercantil. Sí, obviamente el registro mercantil es la base de la cual surgieron las mismas cámaras de comercio, por lo que ya hablábamos de que históricamente las cámaras lo que han hecho es agrupar a los comerciantes y a sus actividades de comercio. La legislación ha ido evolucionando a tal punto de que pues el registro mercantil, base de toda la estructura y funcionamiento de la Cámara de Comercio, pues ya viene funcionando, como usted bien lo señala, desde esas épocas, y pues ha sido remozado por nuestro Código de Comercio, que también ha sufrido algunas reformas parciales, y es un registro muy vital, y es un registro en el cual concluye o convergen todas las fuerzas comerciales por el mismo hecho de las inscripciones y las matrículas mercantiles. Es un registro, como le digo, muy dinámico y muy ágil. Los otros 2 pues han sido registros públicos que el gobierno nacional le ha encomendado a la Cámara de Comercio, fruto, pienso yo, un poco de la confianza que el gobierno central tiene en las cámaras de comercio, ve que son entidades que han respondido con su compromiso, que son entidades que a Dios gracias se han logrado mantener un poco al margen de la crisis, que han logrado sobrevivir a ella y que de alguna manera está colaborando en el propósito general de salir de la situación económica difícil. Pienso yo, en ese orden de ideas, que la Cámara de Comercio ha obtenido un voto de confianza, como le decía,
que el gobierno le ha asignado esos 2 registros públicos y ese 4.º registro público, el de instrumentos públicos y privados que mencionaba hace un momento, que pues también siguen siendo muestra de que el gobierno tiene una gran confianza en las instituciones de la Cámara de Comercio. ¿Quién tiene obligación, doctor? En este último que va a ser para el año entrante, ¿no? El de instrumentos públicos y privados. Bueno, yo en detalle no le podría comentar las características de cómo va a ser la operación del proceso. Es una cosa bastante compleja. Yo en términos generales, pues he sido una persona vinculada al registro mercantil y al de entidades sin ánimo de lucro. Estaré apresto obviamente a asumir todas las tareas que las nuevas exigencias nos van demandando, ¿no? Correcto, doctor. Sin ánimo de lucro, pues yo creo que vale la pena los amables televidentes, por ejemplo, una junta de acción comunal. Sí, bueno, ya le cuento, mi estimado sí. Germán Array, ya que toca usted el punto de la Junta de Acción Comunal, que el gobierno, a través del decreto que precisamente nos transfirió ese registro de instrumentos públicos, en ese decreto dejaron por fuera del registro de las cámaras de comercio a las entidades comunales, que son conocidas las juntas de acción comunal y las comunas y las juntas de vivienda comunitaria. Ya. A esos 2 entes jurídicos acaban de ser exceptuados del registro de la Cámara de Comercio. El legislador pues tuvo sus razones para hacerlo. Había de golpe grupos de presión que propendían porque a las juntas comunales o de vivienda las sacaran de cualquier registro que tuviera que ver con la Cámara, no sé, sus razones legales o de algún orden habrán tenido, y estamos en este momento en un proceso de transición de ley en el cual tenemos que hacer entrega de esas juntas de acción comunal que yo manejo en mi oficina a las entidades estatales del orden municipal y departamental, que van a seguir asumiendo el manejo de su personería jurídica. En cuanto a las demás, le podría comentar en términos generales que el universo de entidades sin ánimo de lucro que inscribimos en Cámara son entidades privadas, como ya dije, de orden social, cívico, comunitario, participativos, entidades gremiales, entidades de profesionales, de egresados, entidades culturales, entidades científicas, investigativas, en términos generales. También estamos inscribiendo las entidades del sector solidario, como son las cooperativas de ahorro y crédito, de trabajo, los fondos de empleados, que también son de ese sector solidario, asociaciones mutuales, instituciones auxiliares del cooperativismo, etcétera. Bueno, como buen ejemplo, pues le pongo que nos tocó a los clubes de leones, que no era obligación anteriormente, sino era con la gobernación. Exactamente, los clubes de leones son las entidades privadas sin ánimo de lucro de trabajo social. Y donde allí tuvimos la oportunidad precisamente de conocernos, una charla que nos dictó muy importante a todos los clubes de leones, a los presidentes, en Zarzal. Vamos a una corta pausa comercial y seguimos con el doctor Rafael Caicedo Martínez.